Dice en Apocalipsis 4:8 que día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cantémosle hoy a Él a pesar de todas las situaciones y veremos que Él puede hacer muchas cosas. Tal vez no cambie nuestra situación, pero sí va a cambiar por completo nuestra vida. A vos, a mí. Y me gustaría que hoy podamos declarar el poder de Dios, la ternura de nuestro Padre, el que es el Cordero y el León, el que puede sanar, el que puede libertar, el que puede hacer todas las cosas posibles, el Todopoderoso. Amén. Él es el león.
aquí, Señor. Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga, que la gracia y la paz del Señor estén con cada uno de ustedes y contra todos los pronósticos. Ya estamos en el 2021. Hemos dejado atrás un año que creo ha sido sin precedentes en la historia de toda la humanidad y damos gracias al Señor porque aquí estamos. El Señor hasta aquí nos ha traído. Gracias, Señor, porque un año donde todos nuestros planes han sido frustrados y vengan ríos o por lo fuertes, menos Señor, cambiados. Pero si algo podemos Señor, decir es que Dios haya ha sido fiel. Y esto, la verdad que es un gozo en esta mañana poder expresarlo. Porque a pesar de todas las cosas, porque no hay nada que a no vos nos te abandonó, detenga, Jesús. Sino que por el contrario, en Gracias, medio Señor, de porque todas a las pesar de dificultades, nosotros, Él estuvo a nuestro lado y vos si Dios seguís obrando es con en nuestra nosotros, vida. ¿qué dice la Escritura? ¿Quién contra nosotros? A pesar de lo que hagamos, Así Señor, que hoy damos vos seguís testimonio construyendo vida de que en nosotros, a través Señor. de todo el año 2020, año difícil, gracias por tu hermosa gracia, Dios Señor. que estuvo a nuestro lado, gracias por nos tu amor, libró, Jesús, nos sanó, nos fortaleció, que fluye, Señor, fue nuestro ayudador, a través nuestro de tu Espíritu consolador. Santo. Y como dice el nosotros. Salmo 46, nuestro Bendito sea tu pronto nombre, auxilio Señor. En las tribulaciones. Bendito sea tu nombre. Y otro salmo, el Señor. Salmo 23, Santo, que dice que Él es nuestro pastor y podemos dar Bendito. testimonio hoy también que a través Gloria del sea a ti, valle Señor. de sombra y de muerte, Amén. Él estuvo con nosotros y nos pastoreó. Cuán fiel ha sido
nuestro Dios. Y por eso en esta mañana queremos dar gracias a Dios. ¿Qué te parece? Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias porque hasta aquí nos has traído. Hasta aquí nos has ayudado. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu compañía, por tu presencia, por tu ayuda, porque no nos dejaste solos. Gracias, porque así lo hiciste con cada uno de nosotros. Y en esta mañana comenzamos dándote gracias por todo esto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias a Dios. Qué bueno es poder dar gracias. Qué bueno. Aún a través de los momentos más difíciles que pudimos pasar, Él estuvo y por eso se merece nuestra gratitud y toda alabanza y toda nuestra gloria. Claro que sí. Y hoy nos encontramos una vez más comenzando un nuevo año con todo lo que esto implica. En estos días, los augurios de que este 2021 sea un año mejor que el anterior se escuchan por todos lados, ¿no es así? En las redes sociales, por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por teléfono, cuando vamos al mercadito o al lugar donde siempre compramos, a la carnicería, allí siempre hay buenos augurios, buenos deseos. Y esto se repite, claro que sí, en todo lugar. Creo que es una generalidad que nos toca vivir en estos días. Y esta semana venía a mi mente y al corazón una palabra que se repitió a través de toda la semana y en distintas situaciones que me tocó vivir en esta semana, en esta última semana del 2020. Y la palabra es esperanza. Y más de uno podría decir que es una obviedad. Pero aún así, me gustaría tomar unos minutos para meditar y para que juntos podamos meditar qué dice Dios de la esperanza. Porque de esto se trata, no es lo que yo digo, no es lo que vos, mi hermano, mi amigo, puede decir de la esperanza o lo que podemos leer por ahí, sino qué dice Dios en su palabra de la esperanza. Una hermana en esta semana me decía algo similar a esto. Ay de los que no tienen o de los que viven sin esperanza, contrastando, por supuesto, con lo que nos toca a nosotros como hijos de Dios. Y a partir de esto pensaba que el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, pensaba que tiene en su naturaleza, podríamos decir, la tendencia a tener esperanza. Y pienso que esto es así porque nuestro Creador, como dice en Romanos 15:13, es Dios de esperanza. Y si Dios, que es el Creador, es Dios de esperanza, y al hombre lo ha hecho a su imagen y semejanza, el hombre entonces, podríamos decir, el ser humano, podríamos decir, tiene en su naturaleza esta particularidad, esta tendencia a tener esperanza. Dice así Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
cuánta sabiduría y cuánta abundancia de palabra hay en este pequeño pasaje. Dios es un Dios de esperanza y Él quiere llenarnos de gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Aquí nos muestra que la esperanza está íntimamente relacionada con el creer, con la fe. Y con respecto a esto, pensaba que los que no tienen a Cristo en su corazón, esa esperanza que naturalmente está en su, diríamos, ADN, se va desvaneciendo hasta llegar a no tener prácticamente esperanza. Por lo menos así lo dice la palabra en Efesios 2:12. Dice así: en aquel tiempo, hablando del estado que cada uno de los que ahora creemos vivíamos, en otro tiempo. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y aquí lo que me quiero detener. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es una descripción que Dios hace a través del apóstol Pablo en Efesios 2:12 de los que están sin Cristo, o de cómo vivíamos nosotros cuando estábamos sin Cristo, es decir, estábamos sin esperanza y sin Dios. ¿Por qué el ser humano entonces podríamos plantearnos esta pregunta? ¿Por qué el ser humano pierde la esperanza? Esperanza es esperar, ¿no es cierto? De ahí viene la palabra esperanza. Esperanza es estar entonces atado, permítanme esta figura, esperanza es estar atado a una promesa dada. Y si esta promesa que fue dada o que nos fue dada no se cumple, entonces la esperanza es defraudada. Y por lo tanto, esta esperanza muere. Cuando yo confío en alguien y éste me defrauda, dejo de confiar, dejo de esperar. Así que podríamos decir que uno de los factores más importantes es sobre quién depositamos nuestra esperanza, entendiendo que este quién, entre comillas, es el que nos promete lo que luego esperamos. Y esto de alguna manera creo que lo vemos año tras año, porque el ser humano deposita su esperanza en otro ser humano, que son tan falibles, es decir, tan propensos a fallar como cualquier ser humano. Y entonces, todas las esperanzas puestas en promesas meramente humanas son frustradas, son defraudadas, produciendo entonces, pensaba, una sociedad que ya descree de todo y de todos, donde la palabra dada ha perdido su valor. Hoy podemos dar fe de esto. Ya hoy lo que ayer dije, ya me olvidé y entonces hoy digo otra cosa y mañana diré otra cosa sin
perder la vergüenza sin molestarme por si, ayer dije otra cosa y hoy digo otra. Todo es líquido, todo tiene poco fundamento. La palabra ha perdido su valor. Y donde aún las promesas escritas y selladas por tantos notarios como sean necesarios, aún así no se cumplen. Pensaba en todo esto y permítanme abrir mi corazón y decía, ¿qué futuro puede haber para una sociedad que no tiene esperanza? Qué triste es ver a nuestro alrededor. Qué triste, cuánta frustración y cuánta desesperanza, tristeza hay alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque las personas han perdido la esperanza. La han depositado en los lugares equivocados y hoy están frustrados y descreen de todo. Y una de las consecuencias que trae el hecho de la falta de esperanza es el sálvese quien pueda. Si ya no confío en el otro, si ya no espero que el otro, que aquel que me prometió cumpla, entonces lo que surge en el corazón del ser humano es me voy a salvar como pueda. Y entonces tenemos una sociedad anárquica, donde se vive como está descrito en el último versículo del libro de Jueces. Porque esto no es nuevo, queridos. Porque el ser humano repite generación tras generación las mismas circunstancias y tal vez peores. Veamos lo que decía ya el libro de Jueces en el capítulo 21, versículo 25. En esos días no había rey en Israel, es decir, no había quien gobernara al pueblo. Y entonces, ¿qué dice? Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. ¡Qué descripción! ¡Qué descripción que de alguna manera nos pinta una sociedad anárquica! ¿Y qué hay de nosotros, la iglesia? ¿Qué pasa con nosotros, los que formamos parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué pasa con nosotros, los discípulos del Señor Jesucristo, que estamos inmersos en una sociedad anárquica, que descree de todo y que hace lo que bien le parece a sus propios ojos? Porque así se vive hoy en nuestra sociedad. ¿Por qué estas preguntas? Porque si no revisamos nuestro corazón, podemos caer en el mismo error. Es decir, podemos poner nuestra esperanza en muchos otros lugares y no donde realmente debemos hacerlo. Y el punto es que si como discípulos de Cristo depositamos nuestra esperanza en el lugar equivocado, aún nosotros, tarde o temprano, terminaremos haciendo lo que dice Jueces 21-25. Nadie gobernaba y cada uno hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. Es decir, que en lugar de que Cristo sea nuestro Rey y Señor, terminaremos haciendo lo que otro Señor quiera que hagamos. Qué
qué meditación, ¿no? Creo que estamos comenzando este 2021 y creo que es necesario pensar esto y leer lo que Dios dice, dónde tenemos que depositar nuestra esperanza, dónde nosotros como hijos del Señor, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, debemos depositar nuestra esperanza. Veamos lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 27. Son allí unos 6 versículos que los vamos a leer así de continuo y después vamos a sacar algunas cosas. Aquí Pablo les estaba escribiendo a los hermanos que vivían en Colosas. Y él decía, ahora me gozo. Él desde la cárcel escribía esto. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25, de la cual fui hecho ministro. Él se reconocía que Dios lo había hecho ministro de la iglesia de Cristo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hasta aquí vamos a leer hasta ahora, hasta el versículo 27. ¿Qué dice aquí Pablo? Que él entendía que Dios lo había llamado para ser ministro, para servir a los santos de Dios, a los que formaban la iglesia de Cristo, para servirlos de la manera como que tenías que servirlos, era dándoles la palabra de Dios y revelándoles un misterio que había estado oculto durante siglos, pero que ahora Dios había revelado y le había indicado a Pablo que lo tenía que mostrar a los santos. ¿Y cuál era este misterio? ¿Cuál era esto que había estado oculto durante tanto tiempo? Era que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Aquí el Espíritu Santo aún a nosotros hoy nos revela a través de lo que está escrito aquí que la esperanza no es algo abstracto, sino que la esperanza es una persona. Cristo mismo, su persona, su palabra dada, sus promesas dichas, su vida y su resurrección, su vuelta en gloria a buscar a los santos, todo lo que implica la persona de Cristo es nuestra esperanza y es en quien debemos depositar toda nuestra esperanza. Este es el misterio. Esto es lo que estaba oculto. ¿Por qué? Porque no estamos hablando ya solo de palabras dichas, sino estamos hablando del mismo cumplimiento de la palabra dada, porque Cristo ha venido a nosotros, ha venido a morar. Es Dios mismo quien ha hecho habitación en nosotros para cumplir lo que ha dicho que hará. Es decir, la esperanza para nosotros está en Cristo. La esperanza
para el ser humano está en Cristo. La esperanza para nuestra familia, para tu familia, ¿dónde está? Está en Cristo. La esperanza para nuestro país, queridos hermanos, está en Cristo. Y esto el apóstol Pablo lo había entendido muy bien y por lo tanto él actuaba en consecuencia. Sabía cuál era la batalla que tenía que pelear, porque allí en el versículo 28 y 29 de aquí del pasaje de Colosenses, él lo explica muy bien. Dice que el versículo 28, hablando de Cristo y de que Él era la esperanza de gloria, dice, ¿a quién anunciamos? ¿Cuál era la batalla que peleaba Pablo? Anunciar a Cristo, anunciar la esperanza de la humanidad, Cristo mismo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29, para lo cual también dice trabajo, decía Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué declaración, qué claridad de acción que tenía Pablo, y tenemos que nosotros hoy tomar ejemplo. Él tenía claro lo que tenía que hacer. Tenía claro porque sabía que la esperanza, nuestra esperanza, la esperanza para el hombre, para la mujer, para el ser humano, la esperanza para la creación de Dios es Cristo mismo. Es Cristo en nosotros, queridos hermanos, la esperanza de gloria, no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Somos nosotros los que tenemos que llevar la esperanza a nuestra nación, que tanto la necesita. Somos cada uno de nosotros, los discípulos de Cristo, que debemos anunciar a Cristo para que Él pueda cambiar las vidas y traer esperanza real a cada familia de nuestro mundo. Somos nosotros, por eso dice, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hay una esperanza caminando por este país. Hay una esperanza y es Cristo que está caminando con nosotros, en nosotros. A donde nosotros vamos es Cristo que va con nosotros, queriendo dar esperanza a los que nos rodean. Pero debemos nosotros hacer nuestra parte. No desperdiciemos más tiempo. No depositemos nuestra confianza en otro lugar, esperando equivocadamente que esto nos salve. Elijamos, Dios nos dé sabiduría, Dios te dé sabiduría para elegir las batallas que tenemos que pelear y haciendo uso de las armas que tenemos que utilizar, que no son armas humanas, sino que son armas espirituales. Dios no nos llamó a protestar, Dios nos llamó a anunciar, Dios nos llamó a ser testigos, queridos. Esperemos en el Señor y solo en Él. Él es nuestra esperanza y la esperanza que todos y cada uno de los seres humanos que habitan este mundo y en particular nuestra nación y nuestro entorno necesitan. Porque ¿saben una cosa? Todos nos van a fallar. Toda promesa dada por el hombre puede fallar. Pero la promesa dada por Cristo
no va a fallar, porque Él es el único fiel. Fiel y verdadero es su nombre, dice allí Apocalipsis, y con justicia juzga y pelea. Él es nuestra esperanza, es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria para este año que comienza. Miremos a Cristo, peleemos su batalla, la buena batalla de la fe. Depositemos en Él toda nuestra confianza, esperemos en Él porque Él no nos va a fallar, porque los que han esperado en Él no han sido avergonzados. Queridos, porque el que espera en Él, dice allí la esperanza, Romanos 5:5, no avergüenza, no seremos avergonzados por esperar en Él. Tenemos que rever estas cosas y comenzar este nuevo año creyendo en cada una de las promesas que Dios nos ha dado y que están en su palabra y que Dios las cumplirá de acuerdo a su voluntad, porque Él es fiel. Fiel, Él es el que prometió, dice su palabra, el cual también lo hará. Aleluya. Oh Señor, te pido, oh Dios, por nuestras vidas, para que reveamos dónde depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza. Y en esta mañana yo te ruego por mi vida en primer lugar y por la vida de mis hermanos, para que tengamos la sabiduría y la lucidez en ti para depositar toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en ti. Aleluya. Toca los corazones ahora, en el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados. Venga tu reino, gobierna nuestros corazones. Podamos en este año vivir confiadamente en ti, Señor. Aleluya. Quita toda duda, quita toda desconfianza, toda incredulidad de en medio de nuestros corazones. Aleluya. Llenanos de ti, Señor. Llena nuestras vidas de tu gloria, de tu esperanza, de tu Espíritu Santo. Llenanos de ti, oh Dios, porque vos sos fiel. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. Viene ahora una canción, ¿te acordás? Dice, su fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Te animo a que terminemos cantando. ¿Qué te parece esta canción? Y adorando al Señor, porque Él se lo merece, porque es la manera de recordar que Él es fiel y que si depositamos nuestra confianza en Él, no seremos defraudados. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande.